Y desde Washington nos acompaña Stephen Donahue, director de McClarty Asociados y ex asesor de la Casa Blanca, además de colaborador permanente de NTN 24. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, Donahue. Buenas tardes. Esta decisión, este conflicto, más allá de la decisión que pueda tomar en este momento el gobierno de los Estados Unidos, ¿le daría la razón hasta cierto punto, para lo que dicen muchos, a la familia Bush, al gobierno republicano en su momento, de que de Irak no se podían salir todavía? Yo creo que es mucho más complejo la situación del mundo que se ha empeorado con la situación en Siria, con el levantamiento social en Siria y la guerra que ocurrió ahí, que creó un vacío en el cual estos terroristas pudieron entrar y los mismos que se movieron hacia el norte de Irak también. Así que es una situación muy complicada. El hecho de que los Estados Unidos no dejó tropas en Irak tiene más que ver con la política interna de Irak. Que los Estados Unidos siempre tiene a largo plazo tiene una política de solamente quedarse con tropas donde son invitados, y en este caso el primer ministro al-Maliki no dio la seguridad necesaria, la seguridad de las leyes necesarias para que las tropas se quedaran, y por eso las tropas se fueron. Hay una situación en la cual las tropas estadounidenses tienen que tener unas aseguranzas en términos de seguridad jurídica, y en este caso no se llenaron esos términos y los Estados Unidos no se quedó. Stephen, fíjese que, por ejemplo, el arzobispo de Bagdad asegura, el patriarca católico dice lo siguiente, y cito entre comillas: Estados Unidos vino y destruyó a Irak. ¿Qué tan cierto es esto? No hay ninguna duda que en cualquier situación de combate hay mucha destrucción, pero eso no tiene que decir que la situación que antes existía con Saddam Hussein fuera una situación en la cual los iraquíes estuviesen contentos. Hubo una enorme tasa de matanza por parte de Saddam Hussein. Él usó armas químicas contra su propia población y contra los iraníes. Él no era ningún santo. Yo creo que los Estados Unidos y la coalición que tuvo para entrar a Irak hicieron eso con base a la situación que existía en el momento, y también hubo unas situaciones de inteligencia falsa que se le había dado a esos gobiernos que causaron que entraran con unas suposiciones que al resultar no fueron correctas. ¿Es un golpe para el gobierno de Barack Obama la situación que se presenta en Irak, sobre todo, además, y pasando un poco las fronteras a lo que ocurrió precisamente con James Foley, que muere decapitado por grupos yihadistas? Claramente el gobierno del presidente Obama desde la campaña quería salir y sacar las tropas de Irak. Ya el pueblo estadounidense estaba cansado de tener en riesgo a sus tropas y también de tener que financiar una acción militar sumamente cara. Ahora, teniendo que pensar o considerar poner tropas de nuevo en Irak, va a tener un peso muy fuerte político, y por eso creo que el presidente está desistiendo en tomar esa decisión hasta lo último posible. Lo que ocurrió con el señor Foley y la manera tan brutal en que lo asesinaron, pues tiene un impacto psicológico sobre el pueblo estadounidense, y yo creo que en algún momento eso puede ser un hecho que cambia la actitud de la ciudadanía sobre la posibilidad de retomar una situación militar en este sector, especialmente dado que hay terroristas y que este grupo de terroristas es mucho más violento que Al Qaeda fue en su momento. ¿Sería un golpe, Stephen Donahue, para Barack Obama desde el punto de vista electoral del votante en los Estados Unidos, o también dentro del Congreso, o más desde el Congreso cuando hablamos de los republicanos específicamente? Bueno, claramente el presidente Obama nunca va a postularse para ningún cargo político en su vida. Él ya tuvo su última elección, y eso le da algún nivel de flexibilidad. Ahora, los congresistas también tienen que tomar en cuenta hasta qué punto están dispuestos decirle a sus votantes que quieren reentablar acciones militares en el Medio Oriente. La población civil ya está bastante cansada del tema, y aún los republicanos que en otras situaciones tal vez dirían que
quieren ser un poco más bélicos en estas situaciones, especialmente como dijimos, con la muerte de este señor de una manera tan violenta, pues, pero también tienen que tomar en cuenta que la ciudadanía, que solo en este momento está saliendo, la economía está saliendo de una recesión, si van a entablar otras acciones militares son muy costosas y eso tiene un precio tanto político como económico. Y bien, Barack Obama, como usted lo ha dicho, puede ser un poco más flexible porque no va a optar a otro cargo público. Sí se pueden ver afectados los demócratas y más aún Hillary Clinton. ¿Qué podría pasar con la eventual candidatura presidencial demócrata y más aún si fuera en cabeza de Hillary? Bueno, esa elección quedan 3 años, 2 años y medio para la elección a presidente. Lo que sí va a ser interesante son las elecciones del Congreso ahora en noviembre de este año, para ver cuál es la reacción de la población. Hay mucho ánimo por cambiar y no tener a los demócratas en posiciones de liderazgo en el Congreso y es posible que eso ocurra. No creo que lo que hemos visto esta semana vaya a cambiar el ritmo de las encuestas para los republicanos, pero habrá que ver. Ahora, la posición que tiene en este momento Barack Obama es bastante incómoda, pero no es solamente un discurso que se viene llevando a cabo de los yihadistas o de los Estados Unidos, sino que también hay miembros o gobiernos en diferentes partes del mundo que se están pronunciando. ¿Qué pasa con los gobiernos de Latinoamérica, por ejemplo, que hablan también de la situación en Gaza, que hablan muy tímidamente de la situación en Irak, pero que siempre le van a echar la culpa a los Estados Unidos? Bueno, los que siempre nos echan la culpa, no importando qué hacemos o no. Lo que creo que es más importante es ver cuál va a ser el cambio de actitud de los países que están viendo esta situación y que son los más afectados. Si uno ve los países, algunos de ellos amigos en el Medio Oriente, que están viendo la situación con esta amenaza del ISIS que se ha levantado en el último año, donde han tomado control de sectores de Siria, donde ya están en control de sectores de Irak. Es un grupo terrorista que también puede amenazar a algunos de los países en esa misma región y habrá que ver qué dicen los países como Turquía, como Jordania, como Egipto, como Arabia Saudita, Kuwait, los Emiratos, que también pueden tener una situación muy interesante, muy violenta dentro de sus propios países, a ver si ellos están más interesados en buscar una manera de terminar con esta amenaza en vez de estarnos criticando. ¿Existe una manera, digámoslo, fácil, rápida o pragmática de terminar con los yihadistas, aunque sea un poco radical el término terminar con este grupo? Parte del reto enorme que enfrentan los Estados Unidos y los países europeos en este momento es precisamente que este grupo se ha apoderado de sectores de territorio muy grandes y eso conlleva que tienen control de recursos financieros y se han tomado control de bases militares, teniendo ahora tanques, teniendo equipo armado, teniendo armas bastante sofisticadas, incluso teniendo unos equipos antiaéreos que puedan tener un impacto bastante fuerte sobre un combate eventual. Stephen, si bien no han podido, aunque han dado golpes fuertes a Al Qaeda, ¿podrán con los yihadistas? Bueno, este es un grupo que nació de Al Qaeda hace muchos años. Antes se llamaba Al Qaeda en la península. Ahora el año pasado, por razón de la violencia con el cual ISIS estaba matando a su propia gente, a los mismos musulmanes y no solamente a los cristianos, Al Qaeda los botó de la organización. Ellos desde hace un año no son parte de Al Qaeda por ser tan violentos, tan barbáricos en su forma de actuar. Ahora que están controlando sectores de territorio, ya hemos visto una filtración desde Al Qaeda a ISIS que les da un oxígeno y de más fuerzas, más personal para poder llevar a cabo estas acciones que por un lado le da más capacidad operacional, pero también presenta más grandes blancos para los ataques, especialmente aéreos, por parte de las fuerzas de la OTAN, de los Estados Unidos y de otros países amigos. Lo que hemos visto en esta última semana, después de que el presidente Obama dio la orden de atacarlos para proteger
a los ciudadanos estadounidenses que estaban en el sector de Kirkuk y también tratar de darle un rescate a la población que estaba encima de la montaña de Sinjar, es que ISIS, ahora usando vehículos armados y vehículos que habían capturado de las Fuerzas Armadas iraquíes, ya presentaban un blanco mucho más fácil para las Fuerzas Aéreas estadounidenses. Stephen, brevemente para finalizar, por favor, es muy claro, tal vez muy obvio, lo que pueda querer los Estados Unidos u Occidente en Irak, pero ¿qué es lo que realmente quieren los iraquíes? Bueno, Irak es un país hecho de como 5 o 6 diferentes etnias y por eso ese país fue formado después de la Primera Guerra Mundial por decisión de Francia y Gran Bretaña. Va a ser muy difícil sin tener un gobierno que incluya a todos los sectores étnicos en el gobierno. Va a ser muy difícil que ellos puedan tener una situación calma, una situación donde puedan tener desarrollo. Por eso mismo es que han tenido estos problemas donde el nuevo gobierno chiita no ha dejado que los sunnis y no ha dejado que los kurdos participen de una manera real en el gobierno y que se beneficien de la actividad del país. Stephen Donoghue, director de McClarty Asociados, ex asesor de la Casa Blanca y colaborador permanente de NTN 24. Gracias por haber estado con nosotros. Feliz tarde para usted en Washington. Buenas tardes, muchas gracias.